Indicando las formas de conexión de resistencia que hay. Por lo menos se saltan 4 en serie, paralelo, triángulo, estrella, y hay más, por supuesto, ¿no? En este cuadro de la derecha vemos algunas conexiones. Por ejemplo, en el sistema monofásico y de corriente continua, tenemos la conexión en serie. Es una conexión en cadena, una tras otra. La conexión en paralelo es un poco, bueno, muy conocido, pero da muchas veces a confusión. Se caracterizan por compartir a través de un derivado un mismo polo. Todas, en este caso las tres resistencias, deben tener un punto de unión, no solamente por el costado izquierdo, sino por el costado derecho también. Solo así se dice que están conectados en paralelo. No importa que estén geométricamente paralelos, lo que interesa es que compartan por ambos lados sus extremos, sus terminales. Y estos puntos se llaman nudos o nodos también, no hay ningún error, ambos son correctos. Y otras que aparecen una combinación de en paralelo, estas dos en serie con esta primera, o en serie estas y luego en paralelo los resultados. Hay una serie de combinaciones. Pero ya en la corriente trifásica o industrial, si quieren, tenemos la conexión estrella, triángulo y otras formas ¿no es cierto? V o W, si quieren, y así. Hay una serie de conexiones que en asignaturas como ¿Qué? electrotecnia o circuitos 2, 3 harán precisamente el estudio respectivo. De momento, nosotros, como es física, nos vamos a abocar a esta parte, no solamente en paralelo y en serie, sino al final lo mezclaremos todo. ¿Ya? ¿Cómo es la conexión en serie? Todo esto para una eh, conexión de resistencias, pero operando, trabajando. Y las resistencias en sí mismas son pasivas, pero trabajan cuando se los alimenta, cuando se conectan baterías. Y en este caso, batería ideal, es decir, una nueva, quiero decir, su resistencia interna se considera muy pequeña, cero. Nunca es cero, ¿no? Pero puede ser muy pequeña. Entonces tenemos aquí 3 resistencias en serie alimentadas por una batería. Ya hemos dicho que como son elementos que generan corriente, que alimentan, se los llama fuerzas electromotrices a las diferencias de potencial que hay. Se simboliza con FEM, FEM, porque tiene esa propiedad tiene la fuerza necesaria para mover corriente eléctrica, no carga eléctrica, generar corriente eléctrica. En este caso estamos simbolizando con B, pero generalmente se suele simbolizar con epsilon mayúscula, ¿ya? Pero no importa las letras, ¿no? Esta batería va a generar una corriente, convencionalmente hemos dicho, de positivo hacia el polo negativo. Lo importante es que en una conexión en serie, la corriente es única, es la misma por cada una de las resistencias. Es obvio, la cantidad de electrones, digamos, que se mueven aquí, 20. Como no hay por aquí escapes, fugas, entonces las 20 más van a circular por todo el circuito. ¿Ya? Entonces se verifican experimentalmente o también teóricamente podemos demostrar en base a principios de conservación de la carga y de la energía, la corriente es única. La corriente que genera la batería es la misma sobre cada una de las resistencias, sobre todo el circuito. Por el principio de conservación de la energía, la fuente, lo que suministra,
debe ser igual al consumo de las resistencias. Si por ejemplo este tiene 12 voltios, este consumió 3 voltios, digamos este 4, ya van 7, entonces a este le quedan 5 voltios. ¿Ya? Aplicando la ley de Ohm en B1, B2, B3, que es R1 por B, fáciles de demostrar que la resistencia equivalente, la que reemplaza a todas estas que están conectadas en paralelo, en serie, no es más que la suma aritmética de todas ellas, la más fácil de conseguir. Se recurre a esta conexión para aumentar la resistencia. ¿Sí? Se suman, entonces, si cada uno tiene 10 ohmios al final será 30 ohmios la que tengamos. ¿Cierto? Eso es. Y el equivalente, como dijimos en los capacitores, lo mismo, es una sola resistencia que reemplaza a la acción, al efecto que tiene, todas en conjunto. Es como si la batería solo operara sobre una resistencia. ¿Cuál resistencia? La equivalente. Para una conexión en paralelo, también con batería nueva, miren, estas 3 resistencias están conectadas en paralelo, aunque este polo parece ser otra terminal, es un nudo, parece ser otro nudo. En la práctica, como no hay nada aquí, es un solo nudo. Eh, es un solo punto de unión. Lo mismo por este lado. Por tanto, estas 3 resistencias están conectadas en paralelo. Por compartir las mismas terminales, la diferencia potencial que da la batería, que suministra la batería, aparte de dar la corriente, por supuesto, es la misma. Si este tiene 12 voltios, sobre este 12 voltios, sobre este 12 voltios y sobre este 12 voltios también. ¿Por qué? Porque tienen las mismas terminales, los mismos bornes. En cambio, la corriente que genera la batería se divide en ese punto de unión. Una parte sobre R1, otra parte sobre R2 y la otra parte sobre la tercera resistencia. De esta manera, por tanto, por conservación de la carga, la carga que se mueve, la corriente, entonces tiene que ser igual a la suma de las corrientes sobre cada una de las resistencias conectadas en serie. Aquí también se reemplaza por la ley de Ohm, y 1, por ejemplo, será B sub 1 sobre R1, B sub 2 sobre R2, ¿no? Todo eso se reemplaza y como las diferencias de potencial son las mismas, se factoriza y se encuentra que la resistencia equivalente no es más que la suma de los recíprocos. Bueno, el recíproco de la resistencia equivalente no es más que la suma de los recíprocos de todas las que están conectadas en paralelo. En nuestras casas tenemos justamente todo. Un foco de 220 voltios, el televisor de 220 voltios, todo tenemos que operan con 220 voltios, por tanto se conectan todas en paralelo. ¿Ya? Y cada vez que vamos conectando más equipos, vamos entonces reduciendo, aquí es para reducir la resistencia, vamos reduciendo la resistencia con el costo de que la corriente va a ir aumentando. Dijimos que si la resistencia disminuye, ese es entonces los resultados. Y vale la pena conservar estas tablitas para en cualquier momento, si no lo recuerda bien, consultarlo para fines de ver cómo se establecen las relaciones entre corrientes y luego la resistencia equivalente, ¿no? Tanto en serie como en paralelo. Dicho esto, nos toca analizar, por supuesto, ejemplos. En este caso, se trata de un ejemplo donde vamos a calcular la resistencia equivalente. Cuando se habla de resistencia equivalente, siempre se habla de terminales. Se define terminales como aquellos dos bornes que vamos a conectar, pero a la batería. Miren, por ejemplo,
para esta conexión de 4 resistencias, sus terminales A y B, estas dos terminales que vayamos a conectar a la batería. ¿Ya? Pero podría haberse preguntado, por ejemplo, entre este punto y este punto, digamos, que sería otro resultado. O entre este punto y este punto, que sería lo mismo. ¿Ya? Entonces, se recomienda siempre comenzar por lo más simple. En este caso, 3 y 6 ohmios están en paralelo. 1 sobre R1, digamos, es 1 sobre 3 más 1 sobre 6. Y el resultado viene a ser 2 ohms. Esas dos resistencias, el equivalente de este con este, están en serie, simplemente se suman para dar lugar 2 más 8, 10 ohmios. Y luego, como esta equivalente con esta está en paralelo, aplicamos en paralelo y nos da un resultado, por ejemplo, de 5 ohmios. Si el problema hubiera sido, como en este caso, tipo test, entonces hubiéramos marcado 5, porque ese es el que tiene los 5 ohmios como respuesta. Ninguna de ellas, de las demás son correctas, no solamente el inciso B. ¿Ya? Esa es la forma de encontrar la resistencia equivalente. Aclaración, bajo este método, le pregunten o no le pregunten, le guste o no le guste, tiene que saber hallar la resistencia equivalente. Esa es la llave, si quieren, para ingresar a la habitación donde está el problema o la llave para conocer el problema. De otra manera, sin ese éxito, imposible de poder resolver los problemas, como por ejemplo vamos a ver a continuación. Este es otro ejemplo en el que ya se lo está alimentando con una batería la conexión de resistencias. En este caso son 4. Mira, una R2, R3, R4. Estas, algunas están en serie, otras en paralelo. La batería tiene 10 voltios. Calcular, inciso A, la corriente que genera la batería. ¿No? ¿Cuánta corriente genera la batería? Inciso B, la corriente que circula la resistencia. ¿Sí? Entonces, lo que se tiene que hacer es identificar, aquí están terminales A y B, por ejemplo, que son extremos que se conectan a la batería. Entre estos puntos debemos hallar, decía, nos guste o no nos guste, la resistencia equivalente. Lo calculamos. Miren, no nos han preguntado la resistencia equivalente, pero hay que calcular. Se sugiere siempre calcular lo que está más alejado de las terminales. En este caso, estos elementos están alejados y, como se puede ver, comparten ambos extremos. Están conectados en paralelo. Y 1 sobre R1, por decir, será 1 sobre 150 más 1 sobre 350. Como están en paralelo, ¿no? R sub A lo llamé, resulta, haciendo operaciones, 105 ohmios, 105,3 ohmios. ¿Ya? Ya dijimos, sirve para reducir, miren, 150, 350 es mucho más que 105. Hemos reducido conectando en paralelos resistencia. Y bueno, finalmente este equivalente con este y con este está en cadena, está en serie y cuando está en serie simplemente se suman, ¿no? Entonces, 105 más 100 más 200 son los 405,3 ohmios, que es la resistencia equivalente. ¿Ya? Bueno, calculada la resistencia equivalente, recién podemos responder, por ejemplo, en inciso A, la corriente que genera la batería. No está el dibujito, pero ¿qué dijimos? Resistencia equivalente es una sola resistencia que reemplaza todo esto. Es la resistencia que alimenta la batería a una sola resistencia, la equivalente. Entonces, los 10 voltios operando sobre la resistencia equivalente, por la ley de Ohm, 10 voltios debe ser la corriente por la resistencia equivalente. Es decir,
La corriente igual a 0,0247 amperes. Dejando, ¿no? Esta es la corriente que genera la batería. Esa es la corriente que circula por R1, por R2 también, porque están en serie. Y por la equivalente de todo esto, que es R sub A, como hemos llamado, también circulará esta misma corriente. ¿Ya? En inciso B nos preguntan cuánta corriente circula por acá. Para ello, primero calculamos cuántos voltios gasta esta combinación. Por la ley de Ohm también, la resistencia R sub A, que lo estoy llamando B sub A, el voltaje, ¿no?, que este y este consumen, la corriente por R sub A. ¿Qué corriente? Una sola corriente que circula, que es esta misma por el equivalente de este, por este y por este, que es para nosotros 0,247, y por la resistencia que tiene 105, 2,6 voltios es lo que consume el equivalente de todo esto. Pero como están en paralelo, comparten los 2,6 voltios, tanto este como este. Y R4 es la corriente, eso es lo que nos interesa. Aplicamos de nuevo la ley de Ohm. Los 2,6 voltios que opera sobre esta resistencia es igual a 350 por la corriente que circula por acá. Y despejada es 0,0074 amperes. Este es el tipo de trabajo que nos ha de ocupar bajo esta forma de estudio de conexión de resistencias en serie y en paralelo. Una sugerencia: cuando toda una combinación de resistencia está alimentada por una sola batería, que podría estar aquí o aquí o acá, no es problema, se puede analizar de este modo, reduciendo a la resistencia equivalente y de allí dar marcha atrás para responder cualquier otro problema. Buenas tardes, ingeniero. Hola. Va a disculpar, hay unos compañeros que están esperando hace rato, dicen. Sí, a ver, vamos a... Aprovecho para recordar que apaguen sus micrófonos, por favor. Ya, eso haremos. Jóvenes, invitamos a que apaguen sus micrófonos. No me gustaría cortar yo, ¿no?, la participación de ustedes, sino a ustedes invitarles más bien de que cierren y cuando quieran consultar, lo habilitan nomás. Gracias, ingeniero. No, a ustedes en todo caso. Ya. Bien. Parece que ya están habilitados. Bien. En este siguiente punto, 6.2, mallas sus redes, hay que definir lo que es una malla o también llamada red eléctrica. Lo que hemos visto son circuitos, ¿no? Algunos ejemplos: este es una mallita chiquitita. Miren, está compuesto por un circuito por aquí, otro circuito por aquí, resistencias, fuentes, aquí puras resistencias, otro circuito por acá, ¿no es cierto? Ya está. Entonces, una red o una malla está constituida por varios circuitos. Pero no son circuitos independientes. Si, por ejemplo, esta resistencia aumentara o disminuyera, no solamente ese cambio trasciende acá o afecta a este circuito, sino que también afecta a este circuito y por ende a este otro circuito. ¿Por qué? Porque no está en pieza. A ver, disculpen. Shira Mercado, su micrófono, por favor. Apaga ese micrófono. Ingeniero. A ver, esperamos de que... Ashira, tu micrófono. Ya. Entonces podemos resumir indicando de que una red o una malla eléctrica no es más que un conjunto de circuitos, pero interrelacionados, interactuantes, interdependientes. Si se quema este, no queda ahí el problema, sino afecta al resto.
¿Ya? Lo mismo tenemos acá otra Z, el famoso puente Winston, ¿no? O algunos son un poquitito más complejos y así el plano eléctrico de una casa ya es un poco más completo, ¿no? Pero de un edificio, imagínense, o de una ciudad, de un barrio, de una plaza ya es mucho más complicado. Pero de todas maneras, esa es lo que se llama redes o mallas eléctricas. Para resolver problemas, corrientes, voltajes, resistencias, en el intento de aplicar el método indicado en el subtítulo anterior, nos encontramos de que, por ejemplo, este circuito, esta red de 3 circuitos, no es posible reducir a una resistencia equivalente. Ni este, ni este, ni este. Entonces, no habiendo forma de reducir la resistencia equivalente en la forma de conexión en serie en paralelo, porque hay otras formas también, ¿no? Entonces, mejor apelar a las reglas de Kirchhoff, que es justamente lo que a continuación vemos. Entonces, problemas que no se pueden resolver con la ley de Ohm solamente, para ese tipo de problemas, entonces, aplicamos las reglas de Kirchhoff. Decíamos que no tenemos demostración, no vale la pena tampoco. Indicamos, apoyándonos en el principio de conservación de la carga eléctrica, la regla 1 o la primera regla de Kirchhoff, o también de nudos. Está referido a un punto de unión. Es decir, aquel punto jorobado donde llegan varios cables o los entorchamos o los soldamos. Bien, entonces en este caso a este nudo llegan, por ejemplo, 4 cables, pero las corrientes que llegan por ellas es I2, I3, pero emergen o salen I4, I1. ¿Ya? Podrían haber más o podría haber menos, pero por lo menos 3, porque si son 2, es un solo cable que está doblado, quizás nada más, ¿no? 3 mínimo y no hay límite para superior, para número mayor. Esta regla de nudos, en las palabras de Kirchhoff, señala que en un nudo la suma algebraica de las corrientes debe ser 0, debe ser nula. Algunos autores manejan de que la suma de las corrientes que llega debe ser igual a la suma de las corrientes que salen. A priori eso es, no digo imposible, pero muy difícil de establecer. ¿Y para qué nos vamos a meter en problemas de intentar adivinar, no sé qué? Entonces mejor establecer el principio de conservación de la carga. La carga total en un nudo se debe conservar. Y entonces eso es suficiente para indicar que la suma algebraica, todos con signos, positivo o negativo, dependiendo si llegan o salen, debe ser igual a 0. ¿Cuándo usar más? ¿Cuándo usar menos? Se invita, ni siquiera es riguroso, que a las corrientes que salen, asignarle signo negativo, y a las corrientes que llegan, signo positivo. Este es un criterio más de carácter económico. Lo que llega es un ingreso y lo que sale es un gasto, ¿no es cierto? Algunos economistas incluso son mucho más positivos. Dicen es inversión, ¿no? Es decir, para generar más recursos, mejor que salga bastante cantidad de recursos. ¿Ya? Bueno, para nosotros esta es la expresión matemática de la primera regla de Kirchhoff. ¿Ya? La segunda regla está basada en el principio de conservación de la energía, también regla 2 o de circuitos. Indica sencillamente que en un circuito la suma algebraica de las diferencias de potencial es igualmente nula, 0. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos viendo elementos como las resistencias que son pasivas, no entregan energía, son consumidoras, pero también estamos viendo que hay baterías y las baterías son las que dotan
las que generan corriente, las que entregan energía. Por tanto, hay necesidad de distinguir por lo menos quiénes consumen, quiénes se alimentan. Pero también las baterías ya viejas hay que recargarlas, ¿no es cierto? Una batería en lugar de entregar energía, puede ser que esté consumiendo, puede ser que esté cargándose. Por tanto, ni siquiera la presencia de una batería es tan certero como para decir que está entregando energía. ¿Ya? Ante ese problema debemos sugerir o adoptar una notación en cuanto a signos, positivo o negativo. Nosotros vamos a, por supuesto, consecuentes con Serway, ya que estamos siguiendo el libro de Serway, vamos a seguir la recomendación hecha por o sugerida por Serway. Lo vamos a recalcar, por supuesto. ¿Ya? Dicho esto, quisiéramos ir más bien a ejemplificar, esto es ir a las aplicaciones de las reglas de Kirchhoff. Las reglas de Kirchhoff lo vamos a aplicar en un circuito, el más simple, conformado por dos circuitos simplemente. Pero paralelamente vamos a desarrollar un procedimiento. Que los hay, cada profesor tiene su propio procedimiento. Raro es encontrar que todos tengan el mismo procedimiento. Y cada libro también tiene su propio procedimiento. Probablemente entonces también ustedes de mi parte van a escuchar un procedimiento algo diferente al mismo Serway. Espero que no sea tan diferente, tan solo eso. ¿Ya? ¿Por qué tenemos estos procedimientos? Son en realidad preferencias que uno ha encontrado para trabajar de la forma más confiada posible, ¿no? Esa es la idea. Le ha resultado bien, entonces sigue el mismo camino de ahí en adelante, ¿no? Generalmente luego de comparar varios procedimientos. En nuestro caso, como sugerencia, el procedimiento consiste en 1. Enumerar cuántos nodos hay. Y si es posible marcarle con letras o con números. En este caso, con 2 letras. Aquí se me escapó M y N. Son los 2 nudos. No hay más nudos. Este no es nudo, tampoco, simplemente está, porque sea bonito, está doblado en 90 grados. Sí, tenemos 2 nudos. En el paso 2, asignar a cada rama una corriente. No nos van a dar las corrientes, se llaman ramales o ramas. Aquella conexión entre resistencias, baterías, a veces cable suelto, de un nudo al siguiente nudo. Este, por ejemplo, es un ramal o una rama. Este es un ramal, este es otro ramal. Entonces, esta red simple o este circuito simple, como se dice, tiene 2 circuitos, está conformado por 2 circuitos, ¿no? Y tiene 3 ramas o ramales. ¿Ya? Entonces, a esta rama le he asignado el sub 1. Igual podría haber hecho una corriente dirigida en sentido opuesto. A esta hacia la izquierda, pero igual podría haber hecho hacia la derecha. Aquí también he asignado hacia abajo, pero podría haber sido hacia arriba también. Asignar, por eso no es adivinar, ¿no? Sino proponer. Quizás esa sería la palabra correcta, ¿no? Proponer, pero asignar sin temor a equivocarse. El resultado ya dirá si hemos asignado con signo positivo y si es negativo nos hemos equivocado, no en valor, pero sí en sentido nada más. ¿Ya? Bien. Tercer paso en esta dinámica consiste en enumerar circuitos. Por ejemplo, aquí tenemos un circuito, lo vamos a llamar circuito 1. Ese se puede utilizar, generalmente se utiliza C sub 1.
En este caso se me ocurrió ese sub 1. Este es otro circuito, ese sub 2. Pero en realidad, esta conexión tiene un tercer circuito, el circuito externo, lo que les rodea. Este es un circuito externo. ¿Ya? Este procedimiento excluye circuitos externos, solamente sirve para circuitos internos. Eso como una aclaración. ¿Ya? Bien. Entonces, y además cuando enumeramos circuitos hay que acordar, hay que proponer, eso es proponer, el sentido en que vamos a recorrer el circuito. Por ejemplo, en este caso es reloj. Bueno, este también, pero perfectamente podrían haber acordado contra el reloj, no importa, eso es. Está la misma ecuación, así que para, como no son diferentes, no se gana nada. ¿Ya? En este caso, en este nudo N se va a aplicar la primera regla de Kirchhoff. A ver, observen, la corriente 1 llega positivo, la corriente 2 sale negativo, 3 también sale negativo. Eso es igual a 0 y ecuación 1. Ahora, en el siguiente paso vamos a aplicar Voy a recoger este carro igual. la regla 2 de Kirchhoff Ajá. a circuitos internos, como dije. ¿Ya? Para ello, acordamos en que vamos a seguir la notación de ser Y. La Bueno, perdón. notación de ser Y en este cuadro consiste en lo siguiente. Por una resistencia va a recorrer una corriente. En este caso, por ejemplo, hacia la derecha. Pero hemos establecido que vamos a hacer un recorrido de un circuito. Y este recorrido en este caso está representado por esta flecha azul. ¿Ya? Si la corriente con el recorrido coinciden, miren, ambas hacia la derecha, la diferencia potencial es negativa. La diferencia potencial siempre es la resistencia por la corriente, por la ley de Ohm, pero con signo negativo. ¿Por qué? Si la corriente circula hacia la derecha, aquí debe haber, por ejemplo, 10 voltios, aquí 2 voltios, para que la corriente sea empujada en ese sentido. ¿Ya? Entonces, un valor final menor, 2 voltios o 3 voltios, menos el valor inicial, 10 voltios, pues es negativo. Por esa razón, 0Y asigna un signo negativo. Lo contrario, cuando la corriente circula hacia la izquierda y nosotros estamos recorriendo hacia la derecha, o si no, simplemente son de sentidos opuestos, entonces la diferencia potencial es positiva, porque el valor final del potencial debe ser mayor que el inicial, entonces positivo. ¿Ya? Con las baterías es algo diferente. Si con las baterías en el recorrido nos topamos de menos a más, positivo. En cambio, si nos topamos con la batería conectada con la polaridad invertida, entonces negativo. Esto es como ingresar a una calle en donde no hay señalización, por lo menos no hemos visto, pero de repente nos topamos con una movilidad con los faros hacia nosotros, entonces o él está equivocado o nosotros, ¿no es cierto? Alguien está equivocado ahí, ¿no? Está alguien en contrarruta, ya negativo. Y si nosotros vemos de otra movilidad la parte posterior, simplemente de una movilidad, vamos a decir que estamos con la señalización correcta o los dos estamos equivocados, ¿no? No hay problema, ¿ya? Esa es la regla o la notación que sigue 0Y. Y eso es lo que se va a aplicar en el circuito 1 para establecer esta ecuación. Revisemos, por ejemplo, a ver si podemos.
A ver. Yo no puedo retroceder, pero a ver, si ustedes tienen en su pantalla, van a ver que por la resistencia R1 está circulando una corriente en el mismo sentido que el recorrido, entonces negativo. Lo mismo pasa en el circuito 1 con la resistencia R2, circula una corriente en el mismo sentido que el recorrido negativo. Y la batería nos encontramos con la polaridad invertida, negativo. Eso es 0 y es la ecuación 2. Ahora analizamos de la misma manera aplicando esta regla para el circuito 2. Observen el circuito y no me responde el retroceder. A ver. Aquí está. Mira. Hay que señalar de dónde comenzamos. Pero por ejemplo, si comenzáramos aquí, mira. Tenemos a la batería en posición invertida. Será menos epsilon 1. Aquí será más R2 por I2, porque la corriente está circulando en contra del recorrido. Más R2 I2. Bajamos. Por R3 circula I3, pero en el mismo sentido que el recorrido. Negativo entonces. R3, I3 negativo. Y acá epsilon 2 también negativo, porque estamos con la polaridad invertida. Estamos encontrando la batería con la polaridad invertida y llegamos al mismo punto de partida. ¿No? Verificamos entonces a ver cómo fue la ecuación 2. Creo que aquí hay una falla de signo, ¿no? Creo que era negativo. A ver. Y si este era el recorrido, este debía ser negativo. Miren, está mal la ecuación. Si este es el recorrido, miren, este es polo positivo, negativo, este es menos epsilon 1. Este es positivo, este es negativo, negativo. Entonces, por favor, corrigen. En la ecuación 2, este es negativo. ¿Ya? A ver si yo puedo corregirlo. Oh. Bueno, lo corregiré luego, ¿no? Pero esa es la... Este es el que está mal, ¿no? A ver. Oh, lamentablemente el signo está dentro de la... No puedo usar, pero ustedes por favor corrijan menos, no es más este. Por último, lo que hacemos es confirmar las ecuaciones que aparecen como un sistema. La ecuación 1, la ecuación 2, la ecuación 3. En una forma ordenada y resuelven por el método que ustedes quieran aplicar. Puede ser Kramer, puede ser sumas y restas, puede ser Gauss o mediante aplicación que hay tantas, ¿no? Para resolver el sistema de ecuaciones en celulares, en calculadoras, como mejor sea de su preferencia. No quedarse, sino comprobar que las soluciones que han encontrado son correctas.
La única forma a esta altura es de que las soluciones que encuentren deben satisfacer cada una de las ecuaciones indicadas. Cada una. No es posible que se haga solamente la primera, cada una. ¿Ya? Y con eso entonces concluye. Con calculadoras suficientemente complejas, como las científicas, en lugar de reemplazar en cada ecuación, a veces es más fácil recalcular una y dos veces, ¿no es cierto? O tres o cuatro, las que se puedan. En la medida en que un resultado se repite, es correcto, ¿no es cierto? ¿Ya? Esa es la forma de trabajo, por tanto, que tenemos para circuitos eléctricos. Como decía al principio, el modelo este es pues totalmente insuficiente. Hay que aplicar, por lo menos como ya estamos acostumbrados, a 10 problemas que tiene cada capítulo. Sobre todo este, ¿no? Jóvenes, les cedo la palabra para hacer las consultas o comentarios. Hola. Ninguna, ingeniero. ¿Todo claro? ¿Repasaron? ¿Se acordaron ya? Sí, ¿No? Y ya. Sí, todo claro, ingeniero. creo que con esto estábamos listos para el parcial, Listos, ingeniero. ¿no? Y ya. Esa es la idea. Yo por WhatsApp lo que voy a hacer es efectuar una especie de encuesta para encontrar una fecha. Lamentablemente difícil encontrar una fecha para todos, ¿no? Pero que sirve para la mayoría en nuestro horario de clases. Ya será para el mes de enero. Veré si es el 10 o el 15, ¿no? Entonces ustedes me van a sugerir el día y fecha. Bueno, basta fecha, ¿no? En base a los resultados yo oficializaría nomás ya el día del examen. Hasta tanto, si no tienen consultas, bueno, vamos a seguir avanzando, por supuesto. La siguiente unidad que es magnetismo o campo magnético. Pero ese capítulo hay que hacerlo ya no como la maratón que hemos hecho hasta aquí, que es corriendo, sino hay que hacer con mucho cuidado porque raro es el colegio que hace magnetismo, campo magnético. Y en la universidad hay materias que toman como prerequisito esta física 3 y siempre hay, ¿no? Siempre hay profesores que nos van preguntando, ¿con quién has hecho física 3? Y no queremos ser, no queremos agachar la cabeza, ¿no? Para responder, si no hemos hecho, pues hay que responder, hay que resolver problemas para los que se requieren. Reitero, en materias que están en semestres superiores a este, ¿ya? Tal es el caso, por ejemplo, en electromecánica, teoría de campos, ¿no? Algunos se están haciendo paralelamente, mejor, porque aquí se hace en una forma más fundamentada, más física. En cambio, en teoría de campos se hace ya como si ya conociéramos, digamos, ¿no? Entonces, sobre eso se va reforzando, ¿ya? Jóvenes, entonces, con eso, yo no me alcanzó el tiempo para prepararles un problema con números, pero eso ya es sencillo, ¿no? Es reemplazarles cuánto vale R1, R2 o las baterías, lo que fuera. ¿Ya? Jóvenes, con esto acabamos esta tarde. Entiendo que desde mañana hay receso académico hasta el 1 o 31 de diciembre. El primero será de diciembre, ¿no? Entonces nosotros veríamos a partir de la primera semana hábil del próximo año. Aprovechar para desearles que pasen una feliz Navidad y también no festejen mucho, pero festejen el 1 de enero porque ojalá que sea un año que nos haga olvidar lo que hemos pasado el año 2020. Muchas gracias, ingeniero. Igualmente esperemos Ingeniero, muchas que gracias. tengan
Feliz Navidad. Listo, ya. Muchas gracias también a todos. Feliz Hasta luego. Navidad. Próspero año Está muy bien. Buena voz, buena voz. Ya. y felicidad. Un abrazo a distancia, jóvenes. Hasta luego, ingeniero. Pásala bien. Luego. Hasta luego. Me gusta en la fiesta. Está fácil el examen, porfa. Sí, ustedes estudian y no es más, se facilita. Pero si no estudian, se puede complicar. Con inciso.